Listo, ahí. Entonces, buenas noches nuevamente. Vamos a pasar entonces a la presentación y pues nada, arrancamos para que nos rinda el tiempo. Listo. Ahí están viendo la presentación. ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Bueno, entonces arrancamos. Como les digo, muchachos, cualquier inquietud la dejan en el chat o la guardan para más adelantico, que voy a atender inquietudes en orden de pedir la palabra. Listo, bueno, mi nombre es Elkin Durán Mancipe, soy ingeniero industrial de base, tengo una especialización en docencia universitaria y una maestría en ingeniería industrial y estamos aquí trabajando el componente de matemáticas para ustedes, para poderles apoyar en el desarrollo de diferentes actividades, pero pues obviamente previo conocimiento de ustedes de la guía de aprendizaje y demás, eh, para que esta competencia la puedan sacar adelante y pues es parte de su programa técnico en modalidad virtual que están desarrollando y que logren pues llegar a buen término este año. El módulo está programado hasta septiembre de acuerdo pues a los parámetros de la institución y conforme a eso pues vamos a ir desarrollando y vamos a establecer unos tiempos de las actividades y demás que ustedes igual pueden ir validando en la plataforma según lo que se programe y el número de entregas pues que tiene el respectivo módulo. ¿Qué sugerencias hay? Puede ser que ustedes ya como han venido estudiando unos meses, de pronto alguien ha estudiado ya otro programa anteriormente en la institución, entonces ya tenga como esa disciplina, como ese manejo. Sin embargo, pues también hay compañeros que son completamente nuevos y que de pronto la modalidad pues les da un poquito duro por el tema pues de los tiempos no ha sido fácil. Entonces vamos a establecer unas recomendaciones que es muy conveniente que ustedes las apropien para que las cosas les salgan de la mejor forma en su proceso educativo, de formación. Es importante tener en cuenta que por la modalidad virtual, pues la responsabilidad en gran parte, pues del desarrollo. Pero pues es conveniente porque tener el profesor en vivo, en tiempo real, pues permite que usted pueda interactuar y de pronto aclarar dudas en tiempo real también, para que vayas a hacer la actividad lo más claro posible y no esperar de pronto, si no logras conectarte, a ver el video y tener dudas que escribes en el foro y que de pronto se te pueden responder unas horas o al otro día según los tiempos de respuesta. Entonces es importante sacar el tiempo y conectarse a la sesión. También participar, si tienen dudas, pues pregunten todo lo que quieran al final, obviamente, para que podamos entendernos mejor y en lo posible dejar claro todos los conceptos y todas las actividades que se van a realizar. Bueno, ustedes, importante que estén entrando a la plataforma, ojalá entren todo el tiempo, todo, pues varias veces al día, revisen el material, es importante que, pues en algunos casos donde hay dificultades con el internet en el día, pues cuando puedan entrar descarguen el material, cosa que si tienen un problema pues no tengan que estar esperando a que llegue el internet para volver a acceder al material, entonces lo descargan y lo van leyendo y demás. Ojalá lo puedan leer antes de la videoconferencia. Puede que no lo entiendan, puede que lean un tema y tengan todas las dudas del mundo, pero para eso es la conferencia, para que ustedes hablen, pregunten, si no entienden algo de lo que leyeron, lo traigan acá. Y así pues es mucho más ágil también el tema de aclarar dudas y de poderles ayudar en estos espacios sincrónicos. Importante hasta donde les sea posible, porque por ahí vi una compañera, creo que era un compañero que prendió la cámara y como que iba en Transmilenio por acá en Bogotá, o en algún sistema de transporte masivo, no sé. Pero bueno, pues digamos que son situaciones que se nos presentan a los que hemos estudiado y trabajado normal, pero hasta donde les sea posible, pues traten de estar en un lugar donde puedan prestar completa atención a la sesión. Entonces, si por ejemplo les coge la tarde saliendo del trabajo, a veces es mejor organizarse y quedarse para la sesión y ya después sí se puede movilizar, creo yo, pero pues es una decisión, digamos, personal. Tome notas de las inquietudes, como les decía ahorita. Si usted cree que se le va a escapar la pregunta de la cabeza, entonces escríbala en el chat y ahorita vamos viendo a ver qué dudas tienen y demás
para poder atenderlas y pues esperar que todo, todo quede lo más claro posible. Entonces lo van escribiendo o las toman notas, digamos, si están en un escritorio, en un cuaderno y pues las pueden preguntar al final. Y pues manejar, digamos, el orden de trabajo o el orden de desarrollo de la sesión para que nos rinda y para poder precisamente atender de la mejor manera las inquietudes, porque si, por ejemplo, llegara alguien a estar interrumpiendo y preguntando y de pronto no deja avanzar el tema, eso a veces paradójicamente puede generar dudas en los otros compañeros, porque hay cosas que se van explicando y que solo en la medida que tú desarrollas el tema, pues logras entender algunas inquietudes o despejar algunas inquietudes que surgen en momentos previos. Entonces es importante mantener ese orden y pues respetarlo para que todo nos fluya apropiadamente. Bueno, la actividad con la que vamos a empezar el módulo o la competencia es un cuestionario sobre procedimientos aritméticos. Entonces aquí vamos a repasar el tema de aritmética que vimos pues en el colegio. Obviamente las aplicaciones son iguales, sin embargo, pues la idea es que ustedes se vayan proyectando para aplicarlo pues en un contexto asociado al programa académico que escogieron y que están estudiando. Entonces, bueno, aquí queda un poquito chueco el tema, pero la idea es basarse en la guía de aprendizaje número 2. Este es el código de la competencia y pues el desarrollo de las actividades a través del aprendizaje 1 y de la evaluación 01. Y ahorita les muestro en plataforma cómo está organizado, dónde la pueden ubicar y demás para que ustedes accedan y puedan desarrollarla favorablemente. La competencia es una competencia transversal, es decir, que esta competencia y este contenido pues sirve para este programa, pero también sirve para otros. Es probable que haya estudiantes de diferentes programas técnicos aquí, entonces pues se trata de enseñar el desarrollo de conocimientos aritméticos aplicado de una manera abierta y que ya sean ustedes los que le dan el enfoque de acuerdo al perfil de cada programa. La idea, ¿cuál es? O el propósito de la competencia, razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Esto pues nos permite aprender ciertas herramientas, ciertos conceptos y entender que la matemática no es simplemente sumar, restar, multiplicar, sino que también nos ayuda a resolver, perdón, que tengo un poco de gripa, nos ayuda a resolver situaciones reales, en contextos de verdad reales, sobre todo a nivel laboral. A veces la matemática es muy útil para resolver problemas, para atender situaciones y mejorar algunos contextos. A nivel personal también, a veces desde el simple hecho de tener que hacer las cuentas del dinero, a organizar, por ejemplo, determinadas cosas quienes de pronto tienen familia o son cabeza de hogar. Las actividades que se proponen entonces en la competencia están diseñadas para potenciar el trabajo autónomo. Lo que yo les decía ahorita, la responsabilidad por la modalidad pues recae fuertemente en el estudiante. Organicen sus tiempos, organicen un espacio, por ejemplo, donde trabajar en la casa. Yo sé que a veces en la casa tenemos mucha cosa, a veces el estudiar y trabajar no nos permite organizarnos muy bien, pero sí es importante que ustedes tengan un espacio adecuado lo mejor posible para el desarrollo de tareas, para si acceden desde él a las sesiones sincrónicas o para si trabajan algún ejercicio o algo, digamos, en cuadernos, libros y demás. Entonces, la idea es que lean los documentos, por eso se habla de investigación, que consulten, que lean, que interpreten, que busquen en Internet fuentes complementarias si tienen alguna duda. De matemáticas hay muchas cosas en Internet que ustedes encuentran en video, en tutoriales, en artículos, entonces pueden leer y eso sobre las temáticas que se van planteando en las guías y pues obviamente también desarrollen el trabajo colaborativo que la competencia trae, para que cuando yo no entienda algo, de pronto un compañero que sí lo maneja me permita entender apropiadamente. La idea también pues que aprovechen tanto el sincrónico como el asincrónico en los foros y demás, en las herramientas que tienen de comunicación, pero vamos a establecer un horario también de atención de dudas e inquietudes. No tiene el mismo desarrollo de estos temas, pero sí, digamos,
se van a atender las inquietudes que ustedes tengan de la actividad que estén desarrollando en ese momento, o en algunos casos cuando se dan segundas o hasta terceras oportunidades que tiene la institución para la entrega de una actividad, pues puedan traer dudas de guías anteriores o de actividades anteriores. Aquí está, digamos, la vista de la plataforma en el sentido de dónde encuentran el contenido pues, de esta guía, que como les digo, pues el propósito es que empiecen a leerlo, a revisarlo previamente. Entonces, esta es la ruta, esta presentación pues igual va a quedar montada en la plataforma, ¿cierto? Ahorita les muestro, les abro la plataforma y les muestro la ruta ya en plataforma para que ustedes puedan acceder a la, a la competencia, perdón, a la guía misma y al material de formación para que lo puedan leer antes de hacer la actividad. Entonces arrancamos pues con el contenido, proyecto, mire aquí está. Cuando ustedes entran al contenido del curso, pues están todas estas carpetas. Estamos en la fase de planeación porque estamos empezando y en la fase de planeación una vez abierta, pues busca la carpeta actividad de proyecto 3 y el material de formación correspondiente. Entonces arrancamos con el nivel básico por ahora. Ustedes pueden ir consultando las otras guías si desean, pero pues digamos que la que vamos a trabajar en este momento es el nivel básico y como les digo, de acuerdo pues también a los tiempos, ir revisando en plataforma las fechas de entrega y demás para que no se vayan a atrasar o no se vayan a dejar correr el tiempo entre esta y las otras competencias que ustedes desarrollan y que después estén corriendo la última semana para entregar todo y de pronto no saquen las mejores calificaciones por no tener o por no tomarse el tiempo de hacer las cosas lo mejor posible. Aquí estamos en la guía de aprendizaje, entonces igualmente en las actividades de proyecto 3, pero en la carpeta de guía de aprendizaje buscamos la competencia. Entonces aquí hay varias competencias, buscamos la correspondiente a este módulo, que es la que termina en 1528 y el aprendizaje 01. Entonces lo buscamos acá para poder entender qué nos están pidiendo y demás, cómo vamos a desarrollar la actividad y por dónde debemos entrar pues para cumplir con esto, porque de pronto entramos por otro lado, terminamos desarrollando otra cosa y resulta que después era esta y la calificación no se da y el estudiante entonces asume que el docente le calificó mal. Vamos a compartir un video para que podamos entender un poco los conceptos o de una mejor forma. Profe, no se escucha nada. Disculpe. Listo, déjame entonces reviso un momentico. De pronto fue mi error cuando compartí. Espérate a ver. Ya regálame un momentico. Pantalla, ventana, pestaña. Pero aquí le di audio de la pantalla. Ah, ya, perdón, sí. Le había dado clic en compartir el audio de la pestaña y era en la pantalla. Listo, ya vuelvo y lo pongo. Este episodio es patrocinado por Platzi, cursos online profesionales de tecnología, programación, diseño y matemáticas. Búscalos en platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana llamada el hueso de Ishango servía
para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática, o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1. Este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro. Y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así. Y el 11 se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal. Por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares. Algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste? El concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia y poco a poco se convirtieron en los números arábicos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces, se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emil Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica. ¿Las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo?
Curiosamente, si te interesan los números, nuestros amigos de Platzi te invitan a participar en sus cursos de álgebra lineal y cálculo diferencial. Están buenísimos. Además, tienen cursos de programación, desarrollo de aplicaciones, marketing, diseño. Son más de 100 los temas que te pueden interesar. Bueno, listo. Ahí veíamos un poquito de la historia de los números y obviamente la matemática en sí misma, entendiendo la importancia de esta ciencia, como sea que nos permite apropiarnos un poco más de la naturaleza, realizar operaciones no solo numéricas en términos de academia o en términos de aprendizaje, sino también de la vida misma del comercio. En términos generales, los números naturales, como su nombre lo indica, se originan de la naturaleza. Por eso en el video y muchos autores que uno puede estudiar y puede leer, hablan o mencionan que el cero no existía. De hecho, hasta el día de hoy, en la mayoría de textos, se considera que el cero no es un número natural porque no es un número que surge de la naturaleza. Como ustedes vieron allí, se inventó mucho tiempo después, porque la naturaleza sí o sí se entiende, o los hombres en la antigüedad lo entendían, como todas las materiales, actividades, cosas que existen y que se pueden cuantificar. Ahora, en su momento, en sus inicios, digamos, la humanidad primero empezó con todo el tema de los números naturales y contaba las cosas de una manera completa. No había ni fracciones, no había partes, no había números negativos que se inventaron después. Entonces, ahí es donde arranca el tema de los números naturales y como decía el video y pues como lo mencionan incluso varios autores, pues se contaba como cuenta hoy en día un niño, con los dedos de la mano, de las dos manos y demás, y pues obviamente iban incrementando ciertos números. Entonces, pues importante entender que estos números, de acuerdo pues a los textos, nacieron primero por la necesidad misma de cuantificar cuando el ser humano pasó de ser un ser nómada que se movía por todo el territorio y que cazaba para sobrevivir, a ser un ser social que vivía en comunidad, que creaba poblaciones, que después se convirtieron en imperios y demás, y que además, pues obviamente en el sentido también de comerciar con otras comunidades y eso, pues fue necesario darle como cierto sentido a las cosas, de entender quién tenía más, qué era una cosa, qué era la otra, cómo se podían de pronto medir para intercambiar, para comerciar, y entonces de ahí nace pues toda la necesidad de contar y los números mismos. Y pues ya obviamente el desarrollo que muestra el video de los símbolos asociados a los números, entonces muestra números romanos, números por allá de la India y demás, pero que fueron cambiando y en estas invasiones y en todas estas guerras que ha tenido la humanidad, donde un imperio conquista a otro, le impone sus leyes, le impone su cultura, después otro llega y conquista a este y cambia todo como ha pasado, pues tuvimos la oportunidad de que los árabes llegaran pues hasta la península ibérica, de la cual nosotros descendemos, pues por el tema de los españoles y la conquista de América, y pues apropiamos el sistema numérico proveniente de allá, proveniente de Arabia, por eso se llaman números arábicos. Entonces es importante también entender de dónde viene nuestra matemática, de dónde vienen nuestros números. Los números romanos, por ejemplo, son números que ya no se usan mucho, salvo para ciertas actividades como simbólicas, igual que, por ejemplo, el número o los números griegos, ¿cierto? Que a veces se utiliza más como símbolos que como números en sí mismos. Entonces es importante pararnos en el sistema numérico nuestro, en el arábigo, para todo lo que tiene que ver con matemática, para todo lo que tiene que ver con el conteo. Entonces aquí habla pues de la necesidad de contar desde el inicio de la humanidad. Sí se mira pues que en la medida que uno contaba y contaba y contaba, pues pareciera que ciertas cosas o ciertas situaciones tuvieran un número muy grande, entonces se empieza también a generar el concepto de infinito. El infinito, cuando uno habla con un matemático incluso, es un concepto que se define para determinar que hay una cantidad no medible o no fácilmente medible de algo, o en el caso físico, cuando ya tú te hablas con un físico, es
de pronto si se refiere al universo, es que es tan grande que no es posible saber dónde termina. No es que sea totalmente infinito, es más un término matemático dado a una cantidad o a una magnitud que es demasiado grande como para medirla o para poder cuantificarla si se quisiera. Se trabaja con elementos y ahí también, digamos, con el tema de los números naturales y el tema de cuantificar las cosas, pues empieza a haber también aportes geométricos, no solo como el que presentaba el video del triángulo, el teorema de Pitágoras y los triángulos, sino también todo el tema de la teoría de conjuntos. Entonces, la teoría de conjuntos también pues permitía agrupar las cosas o los materiales por unas características determinadas y cuantificarlos también numéricamente de acuerdo a esas agrupaciones. Entonces ahí empezaron también a aplicar temas de geometría, la aritmética, que es la que conocemos como el conteo normal, pues después generó también todo el tema de números fraccionarios, de números negativos y demás. De la aritmética después sigue el álgebra, del álgebra también se prosigue y eso lo ven ustedes en el bachillerato cuando pasan a octavo, noveno que ven álgebra, entre noveno y décimo ven trigonometría y en 11 ya empiezan a ver cálculo y pues obviamente si uno en la universidad estudia áreas de matemática pues va a haber otras áreas asociadas a la matemática como ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, estadística, geometría, analítica y todo esto. Entonces tiene todo un gran campo de acción que se desprende desde el momento en que la humanidad decidió contar y cuantificar. Aquí hay una recta numérica con la que se representan los números naturales. Para la recta numérica aparece el cero, y digo paradójicamente porque recuerden lo que les mencionaba ahorita, que no es un número natural. En teoría, pues se supondría que el cero no existe, dado que no existe el vacío es más un concepto que se crea después, y por eso el cero no arrancó con los números naturales. Y cuando ustedes miran en la recta numérica todas estas magnitudes a la izquierda del cero, es cuando se empieza a hablar de números negativos. Los números negativos son muy fáciles de interpretar o de entender cuando uno empieza a manejar magnitudes, por ejemplo, financieras como los créditos. Entonces uno dice, bueno, debo tanto, entonces le resto a lo que yo gano esa cantidad que debo de la cuota del apartamento, de la moto, del carro, bueno, todo este tipo de cosas. Y empieza a asignar un número negativo más pensando o estableciendo que esa cantidad o esa magnitud lo que hace es restar, disminuir una magnitud pues mucho mayor o similar en términos determinados de una variable. En este caso que les estaba hablando, pues digamos del término pesos, hablando en Colombia, o en términos de moneda, pues en cualquier país del mundo. Entonces, cuando ya se empiezan a hablar números negativos, pero similares, y perdón, me devuelvo, acá estos naturales, pero a este lado izquierdo, y se incluye el cero como ese componente que marca esa diferencia geométrica entre dónde están ubicados los negativos y dónde están ubicados los positivos, es cuando se empieza a hablar de números enteros, que se llaman enteros porque valga el comentario y la redundancia, pues son números que miden cantidades completas. Entonces tú mides 2 piedras, 3 piedras, 4 libras, 5 libras. Ah, profe, es que después aparece libra y media o libra y un cuarto. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero para eso se crearon otros números después que son los fraccionarios. Entonces los números enteros medían esas cantidades completas y por ahí digamos que la idea siempre era cuantificar en términos completamente medibles, sin particionar ningún objeto ni nada, pero después la necesidad de pronto de negociar ya ciertas fracciones y demás es la que genera otros conjuntos numéricos como los fraccionarios o números racionales que se llaman, pues que hace interpretación de raciones de algún material o de alguna cosa específicamente. Aparecen los enteros negativos, que son aquellos que marcan como resta o deuda, y pues obviamente los naturales, que son los enteros positivos. Entonces, cuando uno dice cuál es el conjunto de los números enteros, pues están los negativos, está el cero y está los positivos, que son los números naturales. Si nos vamos a la teoría de conjuntos que nos enseñaron en el colegio, uno diría que los números naturales están contenidos en los números enteros, porque el conjunto de los números naturales es una parte de todo el conjunto de números enteros. Entonces, ojo con eso. Números naturales son positivos del 1 en adelante y son enteros a la vez. Los números enteros tienen los naturales, el 0 y los enteros negativos, para que lo tengan presente siempre.
Entonces, bueno, se busca para dar solución a problemas de matemáticas. También se usan, en este caso, como lo presenta aquí la diapositiva o el slide, por ejemplo, cuando uno mide temperaturas y en algunas partes de la Tierra pues baja mucho la temperatura o baja el nivel del mar o bueno, las profundidades de la Tierra por debajo del nivel del mar, pues también se miden en las mismas magnitudes, en metros, en grados centígrados, grados Celsius y demás, pero con un signo negativo porque está por debajo de algo que se planteó como una línea base. En el caso de la temperatura, pues por debajo de los 0 grados. Y pues en el caso del terreno, de las cuevas y demás, pues por debajo del nivel del mar, que es como el nivel en que la tierra toca el mar y ahí, de ahí para arriba se empieza a medir la altura y de ahí para abajo se empiezan a medir las profundidades con magnitudes negativas. Entonces los enteros permiten realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división. En general estas sumas, perdón, estas operaciones que son las operaciones que conocemos como operaciones básicas, pues se le pueden aplicar a todos los conjuntos numéricos. Digamos que en general, claramente pues hay unos parámetros que cuando yo sumo un número negativo es como si estuviera restando. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y pues cada una de estas operaciones tiene también propiedades que también las vimos en el colegio, que la conmutativa, la asociativa, bueno, la distributiva, todo este tipo de cosas que nos enseñaron cuando éramos mucho más jóvenes. Entonces nos permite manipular, si se puede decir así, estos números, estas magnitudes para poder desarrollar diferentes actividades, como les decía ahorita, comerciar, saber, por ejemplo, cómo es el tema de las temperaturas para cuidarnos en temas de salud, para adecuar viviendas en algunos lugares del mundo, por eso es el tema de las viviendas con calefacción, por eso es ropa térmica y todo eso, de qué tanto nos afectan las profundidades de la tierra o las profundidades del mar, que por ejemplo los buzos estudian esto para evitar problemas de salud cuando se sumergen, hasta dónde pueden llegar normalmente, hasta dónde tienen que llegar con equipos especiales y demás. Entonces todo esto se desarrolla pues a partir del conocimiento de la matemática, de los números. Pareciera que las matemáticas a veces son solo para los científicos y para los matemáticos y físicos, pero pues si ustedes miran alrededor de ustedes van a encontrar muchas aplicaciones numéricas que obviamente pues están asociadas a este tipo de temáticas y conocimientos pues cuantitativos. Se habla de que los hindúes pues han aportado mucho, como lo decía el video, que han aportado reglas específicas y a partir de la creación de números negativos, pues obviamente empiezan a estructurar temas de suma y resta, entendiendo la resta como esa operación inversa de la suma y entendiendo también la multiplicación como esa operación que hace varias sumas a la vez. Cuando yo multiplico, por ejemplo, 2 por 3, recuerden que es como si estuviera sumando el 2 3 veces. Entonces 2 por 3 es lo mismo que 2 más 2 más 2. Entonces la multiplicación es como una operación que simplifica varias sumas a la vez. Entonces es derivada de la suma y la división es derivada de la resta. Y la multiplicación y la división, dado que la suma y la resta son opuestas o inversas, pues la multiplicación y la división también se consideran operaciones inversas. Cuando yo multiplico aumento y cuando divido disminuyo, por eso la división siempre se asocia más a la resta. Importante entonces entender también que los números negativos pues llevan el signo menos, que como les digo, dependiendo de cómo estén ubicados en una ecuación pueden restar y en ecuaciones de multiplicar o de multiplicación, pues obviamente también hay unas propiedades para los signos de estos números que afectan directamente al resultado. Entonces estudiarlas, revisarlas, tenerlas en cuenta porque pues obviamente en la medida que yo sepa las propiedades tanto de los números como de los signos, pues voy a poder desarrollar operaciones satisfactoriamente y en el contexto donde aplique esos conocimientos, pues voy a tener los resultados que son y pues poder tomar decisiones de la manera más favorable. En el caso de un perfil técnico como el programa, pues a veces hay decisiones, por ejemplo, de tipo operativo en una empresa y con manejo de materiales, manejo de tiempos, manejo de maquinarias, y esas decisiones por lo general están reguladas por datos y esos datos pues obviamente son cuantificables y son medibles, entonces es importante esa aplicación de estos conocimientos apropiadamente. Aquí dan un ejemplo de que más por más es igual a más y menos por menos es igual a más y más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos también. Ahorita en un momentico que les haga un ejercicio, les enseño
como algo muy coloquial para aprenderse la ley de signos y pues ya ustedes deciden cuál utilizan. Si se aprende la regla básica desde lo general o si aprenden de una manera coloquial el tema. Aquí está que más por menos y menos por más. Entonces, los números, los números naturales se representan también como un conjunto con la n mayúscula. A veces uno incluso ve la n como con doble palito a la izquierda al inicio, y lo mismo los números enteros que se representan en este caso por la z, y a veces uno ve la z con doble palito aquí en la línea inclinada. Entonces ya saben que cuando aparezca la z estamos hablando de enteros, y cuando aparezca la n de naturales, y la n está contenida en la z, en el sentido de que los naturales son un conjunto más pequeño que está inmerso dentro de todo el conjunto de números enteros. Es importante por eso. Claramente hay otros conjuntos numéricos que iremos viendo pues a lo largo del curso y estaremos hablando de ellos, pero por ahora es importante centrarnos en esto. ¿De dónde nacen los naturales? De la naturaleza. ¿De dónde nacen los enteros? De los naturales, de la necesidad de cuantificar no solo, digamos, magnitudes positivas, sino también magnitudes negativas, pero poner una base o un límite entre lo negativo y lo positivo que me represente como el vacío, que es el 0. Entonces, desde ahí más o menos se vienen creando los números y pues obviamente los conjuntos correspondientes. Miren aquí, 5 menos 20, que era lo que yo les decía de los números negativos. Uno diría, en números naturales, pues 5 menos 20 no se puede hacer. Pero cuando ya habla de enteros, 5 menos 20 es como si yo tuviera 5.000 pesos y tuviera que pagar 20.000. ¿Con cuánto me quedo? No, pues le quedo viendo 15 a mi amigo, al banco, al que sea. Entonces 5 menos 20 es menos 15. Pero es un tema más de pronto se puede hacer en la recta numérica, aunque ustedes ya por conocimientos previos, digamos que pueden hacer este tipo de operaciones de una manera más práctica. Aquí cuando hago restas, digamos que si me paro o si quiero tener esas restas desde los números naturales, volvemos al tema de que yo no resto números naturales mayores que el minuendo, o sea, no le puedo quitar una cantidad mayor al minuendo del valor que él tiene, porque los números naturales, los negativos no existen. Entonces, 27 menos 24 da 3, es un ejemplo de una resta de números naturales que a la vez son enteros. En los números enteros sí puedo tener un número o un sustraendo mayor al minuendo, y en ese caso me daría una diferencia con un signo negativo como el de 5 menos 20. Entonces, por eso la recta numérica a veces facilita esa interpretación de dónde estoy en 27 a la derecha, me retrocedo o me avanzo hacia la izquierda a 24, que en este caso es disminuir la magnitud, y si avanzo esos 24 sitios hacia la izquierda porque estoy restando, pues voy a llegar al 3. Entonces, si lo hago en la recta es mucho más fácil verlo, pero pues como les decía, la idea es que ustedes con sus conocimientos previos y con la práctica, pues desarrollen la agilidad para hacer operaciones de una manera mental rápida. Yo sé que aquí estamos hablando de una resta que es muy simple, pero pues, como les decía ahorita, las bases son la suma y la resta para todas las operaciones que uno conoce. Entonces es importante entender eso y entender también cómo lo puedo representar geométricamente, que en la cabeza lo puedo visualizar y se me puede hacer más fácil el desarrollo de operaciones. Aquí un ejemplo adicional de restar una magnitud mayor a un número entero, ambas enteras. Entonces 5 menos 8, pues es mayor el 8. Entonces si me volviera en la recta, llegaría 5 lugares a la izquierda. Entonces me voy a permitir devolverme un momento donde está la recta numérica para que lo entendamos desde acá. Estoy acá en el 5 y tengo que recorrer 8 lugares a la izquierda, estoy restando 8. Pues empiezo a mover la flechita. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces me daría aquí que si le pusiera número a este, pues sería menos 3. Entonces nos devolvemos a la resta y efectivamente el resultado es menos 3. ¿Qué significaría eso? Depende de qué del contexto en el que lo esté usando. Si yo estoy en el piso 5 o estoy 5 metros por encima del nivel del mar, y bajo 8 a las profundidades de la tierra, estaría 3 metros por debajo del nivel del mar. Si yo tengo 5.000 pesos y me compro algo 8.000, quiere decir que tengo que hacer
una deuda o adquirir una deuda de 3.000. Entonces así debo manejarlo dependiendo del contexto donde yo me mueva y las cantidades pues, que esté utilizando, las magnitudes. Entonces aquí pues las características que les mencionaba en resumen, que los enteros son la unión de los números naturales positivos, el cero y los números negativos con cantidades completas y que tienen en ese caso tres subconjuntos digamos que se puede dividir en tres conjuntos más pequeños, los enteros negativos, los enteros positivos, que son los mismos números naturales, y los enteros positivos con el cero. Recuerden, el cero no es un número natural, es un número entero. ¿Listo? Vamos a ver los números racionales o lo que conoce uno como fraccionarios y que nuestros papás y nuestros abuelos le llaman los números quebrados porque asumen que aquí es parte de algo, pero se llaman números racionales de raciones. Buenos días, jóvenes. Esta presentación tiene como objetivo hacer una introducción a los números racionales. Para eso, vamos a estar viendo primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se leen los números racionales y cuál es su utilidad. Bien, iniciamos primeramente diciendo que número racional, o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración, que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo, haciéndonos la idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son los números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos, como porciones. No veo la Perdón, presentación. se fue, regáleme un momento, ya verifico que sí, como que se fue el audio. Regáleme un momento. Es que el internet está molestando un poco. No sé por qué. Ya. Listo. Voy a volver a colocar el video, muchachos. Qué pena y me perdonan, el internet está fallando un poco. Sería bueno ¿Ahí que de ven la pronto... presentación? No, todavía no. Ahora sí. Sería bueno, profe, que de pronto apagara su cámara, que apagando la cámara se mejora un poco mientras hace la presentación. Listo. Sí, listo, vale. Sí, lo hago, digamos, principalmente porque pues es un parámetro de la institución, pero sí, vamos a tenerlo en cuenta mientras el video para poder compartirles con audio y todo ahí. Ahí entonces la logran ver, ¿cierto? Sí, señor, ahí se mira. Sí, profe. Sí, señor. Buenos días, jóvenes. Esta presentación tiene como objetivo hacer una introducción a los números racionales. Para eso, vamos a estar viendo primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se leen los números racionales y cuál es su utilidad. Bien, iniciamos primeramente diciendo que número racional, o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración, que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo, haciéndonos la idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son los números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos, como porciones, que cuando uno esas porciones, obtengo el objeto completo. Para ilustrar esto, he querido obtener el ejemplo de una pizza. Esta pizza ha sido dividida en diferentes porciones. Solamente cuando todas las porciones están juntas es que tengo el objeto completo. Si quitara una de las partes, dejaría el objeto incompleto. Otra observación.
todas las partes de esta pizza, el ideal, por supuesto, hay errores, pero el ideal es que sean iguales. Entonces, los números racionales nos buscan explicar cómo un objeto es dividido en partes iguales y cómo se comunica esa información. Vamos a ver un poco de las características en su escritura. Lo primero es que en un número racional vamos a tener una raya en el medio. A veces la vemos como una raya diagonal, pero esa raya se llama raya fraccionaria. La palabra fracción, que también se utiliza para representar los números racionales, muchos lo conocen como las fracciones. Viene de la misma idea de lo que son porciones. Una fracción es como una porción de algo, una parte, un pedazo de algo. Entonces la raya fraccionaria es el símbolo que identifica a los números racionales. Estos números racionales tienen dos partes. La parte de arriba, que puede ser cualquier número, en este caso elegí el número 5, se le llama numerador. Y eso representa la cantidad de partes o de porciones que han sido tomadas, seleccionadas. El denominador, el número que está abajo, es la cantidad de divisiones que se le ha hecho al objeto. Recordemos que cada división es igual una con la otra. Volvamos al ejemplo de la pizza. Esta pizza, si tú cuentas, te darás cuenta que ha sido dividida en 8 porciones iguales. Quiere decir que en la raya fraccionaria el denominador va a ser 8, porque fueron 8 divisiones. Ahora supongamos que de esta pizza yo he querido tomar 2 pedazos. O sea que la cantidad seleccionada fue 2. Entonces eso iría en el numerador. De esta forma es como se identifican los números racionales. Nuevamente, el numerador significa la cantidad de partes que han sido tomadas y el denominador, que es el número de abajo de la raya fraccionaria, me dice cuántas divisiones se han hecho. En cuanto a la lectura, el numerador se lee de forma normal, en este caso 5. Y el denominador se lee como forma ordinal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo leemos cuando estamos en el colegio los números? Séptimo grado, octavo grado. Entonces esto se lee 5 séptimos. Solamente hay 3 excepciones en cuanto al denominador. Cuando el denominador es 1, no se pronuncia. Cuando el denominador es 2, no se dice doavos, se dice medios. Y cuando el número del denominador es 3, se lee como tercios. Son las únicas excepciones que hay. Cuando es 1 no se lee, cuando es 2 se lee como medios y cuando el número es 3 se lee como tercios. Antes de avanzar quiero regresar al ejemplo de la pizza para que veamos cómo se lee. Se lee el número de arriba, el numerador se lee como normal, como 2, y el de abajo se lee como los grados del colegio, que es la forma ordinal, o sea, octavos. 2 octavos. Bien, vamos a ver en cuanto a las excepciones. Vamos a ver estos casos. Traje 3 ejemplos para que veamos cómo se leen. Como les dije, en el caso del 1, 2 y 3, no se lee de forma ordinal o no se lee, no se lee segundo ni tercero, sino que se lee medios y tercios. En el caso del primer ejemplo, tenemos arriba el número 3, entonces se leería 3 medios. El segundo ejemplo, leemos el número de arriba normal, 5, y el de abajo se lee tercios, o sea que sería 5 tercios. Y en el último caso, como les dije, el 1 no se pronuncia, o sea que eso simplemente se lee como 6. Eso es todo en cuanto a la lectura. Nuevamente, las excepciones están mencionadas ahí. Ahora, en los números racionales, ¿cuál es su utilidad? Realmente es netamente para comunicar. Y la verdad es que lo vemos día a día. En el caso, este es un caso común, que lo usamos sin siquiera saberlo. Muchas veces hemos leído la palabra
o hemos hablado de, oye, pásame un cuara, ¿tienes un cuara que me prestes? Y ese cuara, eso es un panameñismo que viene de la palabra quarter. Como pueden ver en la moneda, dice quarter dollar, o sea, un cuarto de $1. Entonces estamos hablando nuevamente, aquí hay un número racional y lo leemos un cuarto del dólar. ¿Y cuál es la idea o cómo lo podemos ver representado? Es como si hubiéramos tomado $1 y lo dividimos en 4 partes iguales. Y si se dan cuenta, aquí está el denominador, dice que fue dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y el numerador me dice cuántas partes he tomado de esas 4 partes. Tomé una. O sea que un quarter viene siendo solamente un pedazo del dólar. De esta misma forma, lo vemos la utilidad de los números racionales en diferentes aspectos de la vida. En el caso de la construcción, se utiliza para la lectura y para el corte o para la medición. En el caso de la construcción, de igual forma en la cocina o en la industria alimenticia, se necesita saber interpretar correctamente las recetas. Cuando nos hablan de 1/3, de 2/4, de media taza, cosas como esas. Y en la química, para los medicamentos, para la preparación de cualquier tipo de suplemento alimenticio o cualquier aditivo, debe saber manejar muy bien los números racionales. Jóvenes, como les comenté, esto simplemente era un video introductorio. En el salón vamos a estar ejercitando más respecto a los números racionales, cómo leerlos, cómo utilizarlos, y vamos a estar aplicando mucho de esto en cuanto a la medición. Así que espero que hayan disfrutado este pequeño video y que haya sido para aprendizaje. Por favor, investiguen más y si tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer, pueden hacerlo. Gracias. Que pasen buen día. Listo, muchachos, regálenme un momentico, yo me permito prender la cámara otra vez para que me logren ver mientras la explicación de lo que viene. Entonces, listo, nos decía el video que efectivamente los números racionales hacen referencia a raciones, que son los que conocemos como fraccionarios, porque nosotros, pues, coloquialmente hablamos mucho de fracciones. Regáleme un momento, qué pena. Es que se cerró la presentación. Ya. Listo, a ver. Listo, entonces, los números racionales hablan de raciones, pero para que ustedes lo entiendan, hablamos de fracciones o, como les decía, los papás o nuestros abuelos los llaman los quebrados y a veces tiene que ver mucho con el tema de la Q que los representa, así como la Z representa a los enteros y la N a los naturales. La letra Q se le asignó, esto tiene que ver pues más con un tema de manejo matemático y no sé exactamente Q, a qué palabra se refiere, de pronto a tema de cuantificar o ese tipo de cosas o de cuartos, como decía ahorita el video, pero no estoy completamente seguro. Pero digamos que cuando uno ve el conjunto Q de números, pues sí hace referencia a los números racionales y los papás de nosotros y los abuelos, pues para facilitar el tema, decían que la Q era de quebrados. Entonces se habla de que tiene componente de 2 números a la vez, ¿cierto? De 2 números enteros o naturales. Bueno, enteros porque también hay fraccionarios o racionales negativos, donde
hay un número en la parte de arriba, otro número en la parte de abajo, y pues obviamente se lee, como decía el señor del video, el numerador se lee normal y el denominador se lee ordinal. Excepto, como él mismo decía, el 1, el 2 y el 3 no se lee primero, porque cuando es divisible sobre 1 o el denominador es 1, pues simplemente se lee el número de arriba y ya. Cuando es sobre 2 se habla de medios, y cuando es sobre 3 se habla de tercios. Ya para los demás sí se habla de cuarto, quinto, sexto, bueno, etcétera, etcétera, que ya más o menos sabemos. A veces decimos doceavo, y ojo que a veces utilizamos mal este tipo de definiciones, porque hablamos de un doceavo o de dos doceavos cuando estamos hablando de números racionales, y a veces utilizamos el doceavo para hablar del número 12. El número 12 en términos enteros sería decimosegundo, ¿cierto? O 12, si se quiere decir así, decimosegundo en ordinal y 12 en natural. Pero cuando hablamos de un doceavo, ojo, para que no lo vayan a utilizar mal, entonces estamos hablando de, de un número racional. Entonces, ¿cómo surge? Pues ya lo explicaba el autor anterior, y pues en general con la necesidad de compartir magnitudes que venían siendo completas, que se trabajan con números naturales, después con números enteros, pero que llega un momento de compartir. Entonces, por ejemplo, en algunas monedas, por temas de economía, de manejo y demás, pues se manejaban fracciones de las cantidades completas, y pues obviamente esto generó que hubiera la necesidad de crear números para cuantificar esos componentes. Bueno, aquí digamos que hasta ahí llega como en términos generales la explicación, pero es importante que descarguen el anexo que ahorita les voy a mostrar. Aquí hay un anexo de una actividad que ustedes pueden desarrollar con números fraccionarios para que pues practiquen, recuerden los que pues obviamente todavía tienen esos conocimientos del bachillerato, cómo se usaba, cómo se sumó un fraccionario y demás. Ahorita les hago un ejemplo, pero la idea es que ustedes repasen y pues busquen obviamente otro material adicional, aparte de la guía y todo, para que de pronto puedan refrescar todo ese conocimiento que traían del colegio. Aquí está el cuestionario, que es el que deben realizar. Es un cuestionario de 5 preguntas, donde es conveniente, tiene 3 intentos. Y pues obviamente la calificación es el intento más alto o el puntaje más alto. Yo que les recomiendo, como estamos hablando de matemática, y la matemática es de hacer ejercicios, pues aparte de hacer el repaso con el cuestionario que les mencionaba, tengan un cuaderno a la mano cuando vayan a hacer esta evaluación o este cuestionario de evaluación, porque a veces pues van a tener que hacer así cálculos, y eso es más fácil tener un cuadernito, ir resolviendo y poder escoger la respuesta que corresponde pues a cada pregunta o a cada ejercicio. Perdón la gripa. Bueno, aquí digamos que en la guía se explica un poco mejor cómo se desarrolla la actividad, se dan algunos conceptos, importante que la revisen bien, cómo se debe trabajar el cuestionario para que, como les digo, se preparen para esa evaluación, porque la idea es llegar a la evaluación con el conocimiento, con la organización. Lo del cuaderno pues fue una sugerencia personal, pero pues igual es importante que ustedes lean las guías primero para entender cómo se maneja el tema, qué se maneja y, por ejemplo, las características propias de la prueba. Por ejemplo, acá hay una duración de 50 minutos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso implica que voy a tener que practicar, si de pronto no soy muy ágil haciendo ejercicios, para que esos 50 minutos no se me vayan a quedar cortos resolviendo los 5 ejercicios que trae el cuestionario de evaluación. ¿Listo? Antes de esto voy a mostrarles el cuestionario de ejemplo, el que les digo que les sirve para practicar. Les ayudo con un ejercicio. Pasamos un momentico a la plataforma para mostrarles por dónde pueden entrar y cómo la buscan. Y después pues resolvemos todas las inquietudes que tengan. Por favor, levantan la mano. Voy a mirar primero el chat y después pues los que tengan levantada la mano, en caso de que tengan pues inquietudes, y vayan al grano. Recuerden que las inquietudes que se responden tienen que ver con el módulo. Me explico, porque es que a veces en otras experiencias le preguntan a uno que, no sé, temas administrativos de la institución, del programa, que uno de pronto no maneja, pues
sería para hacerlo a otra sesión o a través de otros medios. Entonces, bueno, este es como el cuestionario de preguntas. Bueno, no es como, es el cuestionario de preguntas de lo que estamos viendo del módulo. Y aquí pueden ver, miren, 20 ejercicios de números, tiene combinación, porque también hay unos números que se combinan. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, fracciones. Pueden ver aquí más fracciones, pueden aquí ver enteros y por aquí fracciones que, digamos, se trabajan de manera simultánea, ¿cierto? O 28 bolsas de 3/4, mire que eso también impacta las operaciones, ¿cierto? Aquí se habla de pesos con decimales, entonces los decimales se pueden pasar a fraccionarios también, revise la guía, pero mire que, por ejemplo, acá hay algo como este de 4 3/4, que es cuando uno habla de pulgadas, cuando uno dice un tornillo de tanto, de 1,5, una puntilla, y esos números se conocen como números mixtos, porque combinan los enteros como el 4 con los fraccionarios como el 3/4. Entonces, ojo con esas particularidades para que ustedes, pues como les digo, lean la guía y puedan trabajar eso. Cosa que si les sale en la evaluación, pues ustedes ya están preparados. Mira, aquí dice que un ciclista recorre durante 3 horas, entonces uno siempre los ejercicios le dice a los estudiantes, vaya apuntando los datos que le da el ejercicio, perdón. En la primera hora recorre 5/18, un trayecto. En la segunda, 7/25, y en la tercera, 11/45. Entonces dice, ¿cuál es la fracción total que ha recorrido en 3 horas? Entonces a uno le enseñan algo que es el mínimo como múltiplo o el número que los contiene a todos. Entonces uno dice, bueno, necesito conseguir un número que contenga a 18, a 25, a 45. Y en este caso, a veces la más fácil es o buscar un número que los contenga a todos, que puede ser también un número pequeño, o multiplicar los 3. Yo le aconsejo a mis estudiantes, por lo general, se puede demorar un poquito más, pero es más práctico, que hagan una suma a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sumando 18 más 7/25, ¿cierto? Entonces, en la parte de abajo iría 18 por 25. Regáleme un momento, hago el cálculo aquí de una vez. Entonces, 18 por 25 me da 450. Digamos que abajo iría 450. Cuando yo puedo dividir 450 entre 18 y multiplicarlo por 5, o en su defecto sé que me va a dar 25, porque acuérdense que la división es opuesta a la multiplicación. Entonces lo que puedo hacer es, como dice la ley de la cruz, que a la final no es una cruz sino una X, y multiplico el 5, lo voy a poner aquí en color, por el 25, ¿cierto? Y después multiplico el 18, lo voy a poner de otro color, por el 7. Lo multiplico. Entonces, si me voy acá, entonces dijimos 5 por el 7, perdón, ¿cierto? Y vengo y resuelvo acá. Entonces, 5 por 25, 125, más 18 por 7. Regálenme 18, perdón. 18 por 7 igual a 126. 126. Y ahí simplemente sumo los de arriba. Yo sé que aquí no se ve muy cómodo por lo que está así en diagonal, pero usted lo puede manejar con ecuaciones si quieren hacer algo en Word. Entonces sería 125 más 126 da 251 sobre 450. Recuerden también que a uno le enseñaron en el colegio que uno puede simplificar, pero para simplificar ambos números o ambos componentes de un fraccionario, el denominador, perdón, que es el de abajo, y el numerador, que es el de arriba,
deben ser divisibles por el mismo número. En este caso no es posible, porque aquí termina 1 y aquí termina en 0. Este sería divisible por 10, por 5 o por pares, y este sería divisible por números asociados de pronto, no sé, al 3 o al 7 para que termine en 51. Entonces, como no es el mismo divisor, no se puede simplificar. ¿Cuál sería la respuesta? Pues que el ciclista ha recorrido en 3 horas 251, 450, si se puede decir así. Igual, bueno, si alguno puede también simplificar un poco para convertirlo en mixto y todo, pero como eso no me lo están pidiendo, pues lo podría dejar ahí. Del recorrido, pues del trayecto. Entonces, del trayecto. Listo, muchachos. Bueno, voy a continuar un momentico acá con... Una pregunta. Claro, pero tienes que levantar la mano y espérame, yo les hago el recorrido por la plataforma un momentico y ya pasamos a todas las preguntas que ustedes tengan para poderles despejar todas las dudas. Pestaña de Chrome, perdón. Listo. Entonces, bueno, aquí estoy en la plataforma territorio. A ver. Me perdió por dónde entraba. Inicio. Regálenme un momento. Acá. A ver, ingreso. Esta vaina. Regálame un momentico. Hoy fue el día. Ya. Listo. Entonces ustedes entran pues obviamente a la competencia o a la ficha, como la llaman a nivel institucional. Perdón. Bueno, no. Es que está muy lento el internet. No, qué pena. Es que está muy lento el internet. Listo. Este abrió más rápido, perdón. Buscan aquí donde dice contenido del curso. Dan clic y aquí aparece la carpeta proyecto. Entonces, como estamos en la fase de planeación, abren la carpeta referente a la fase de planeación y van a la actividad de proyecto 3 y aquí hay material de formación. Entonces, por ahora vamos a utilizar la de nivel básico. ¿Listo? Entonces, la revisan, acceden a ella,
digamos, la leen, como les digo, antes de llegar a la actividad. Y pues obviamente tomen apuntes y todo. Es bueno que tengan cuaderno así sea virtual y pues obviamente tomen los apuntes correspondientes. Aquí está la guía de aprendizaje. Entonces es importante en la guía de aprendizaje, que es la otra carpeta, buscar la competencia correspondiente, que en este caso es la 1528 AA1. Entonces buscamos acá la 1528 AA1, está acá. Profe, no se está viendo, perdón que lo interrumpa, pero no se ve. No, se ve, solo quedó en lo de territorio, en lo naranja y ya. Ahí se ve. Todavía Espérate, no. Espérate, No, no, sigo a señor. compartir. Pero, Apenas que yo creo que es el internet, pero ya ahí la ven. No, señor. ahora quedó. Ya. Ah, ya Ahí se se ve regáleme lo un del momento. contenido del curso. Sí, y ahí salto a otra Ojalá pantalla, entonces regáleme que me toca escoger otra ventana acá. Perdonen un momento. Es por el tema de que como comparto pantalla, entonces acá sí ven el contenido del curso, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ahí en Bueno, proyecto. acá está la carpeta del proyecto que les decía, exacto, qué pena. Entonces acá estamos en fase 2 de planeación, acá está la actividad del proyecto, el material de formación y buscan el nivel básico, miren. Lo descargan, lo leen, lo revisan. Recuerden que es muy conveniente descargarlo para que si tienen problemas de internet como el que hemos tenido ahorita, pues no queden varados para estudiar. Y en la guía de aprendizaje 2, buscar la competencia, entonces dijimos que era la 1528 AA1. Y aquí está, entonces mire, aquí en clic para acceder al anexo, este anexo es el documento que les presenté ahorita, que les hice el ejercicio, pues la idea es que ustedes hagan otros ejercicios y practiquen, y cuando ya hayan estudiado, le dan aquí presentar la evaluación, y ahí pues ya obviamente los lleva al cuestionario, recuerden que son 3 intentos, puntaje más alto, 50 minutos y demás. ¿Listo? Entonces, eso era como lo que, digamos, les traía hoy. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero voy a atender dudas. Voy a leer primero si hay alguna en el chat y ya les doy la palabra. Bueno, dice, hay un micrófono abierto, bueno. Puede recomendar que esté en el micrófono, está en la dice, ¿hasta cuándo hay plazo? Está, creo que es hasta el 13 de septiembre, más o menos. Pero sí, es más o menos la primera semana de septiembre. Pero lo que yo les digo, muchachos, no se dejen coger la tarde, no se dejen coger la tarde porque pues ustedes tienen otras competencias, otras actividades, la idea es que no se acumulen. Ah, perdón, el 13 de septiembre es la fecha de la ficha, esta es hasta el 26 de julio. Esta actividad. Sí, estaba confundido. Pueden, como tienen 3 ensayos, pueden arrancar a estudiar y hacer el primero. Si ustedes ven que les va muy bien, pues ya ustedes deciden si hacen los otros 2 intentos del cuestionario o en su defecto, pues si no les va bien, pues obviamente estudian un poquito más, hacen el segundo y así sucesivamente. Listo, voy entonces a tomar las preguntas. Laura Cepeda, dime. Laura Cepeda, ¿estás por ahí? Tienes la mano levantada. Bueno, Tatiana González. Pena con usted. Es que iba a preguntar cuántos intentos habían para la evaluación, pero ahorita no sé si escuché bien que fueron 3. Sí, igual eso se explicó, pero sí, son 3, son 3. Bueno, Andrea. ¿El cuestionario toca entregarlo en Word o...? No, el cuestionario lo haces en línea y él de una vez el sistema te califica. Ok. No tienes que entregarlo. Lo que viene en Word es el que se descarga para practicar, ¿listo? Vale, muchas Bueno, gracias. Sandra Almanza. Sandra, Hola, dos hola, dime. preguntas. En cuanto al taller y al cuestionario, ambos tienen la fecha hasta el 26, ¿correcto? Sí, señora.
Pero recuerda que el taller es más de Ok. práctica y el cuestionario es la evaluación, ¿no? Ok, entonces sugerencia que primero hagamos el taller y luego respondamos las preguntas. Sí, para que tengan como práctica, agilidad, porque, por ejemplo, si esto que hace rato no lo ven, pues seguramente les consuma tiempo la suma, todo este tema de fraccionarios y demás. Listo. Bueno, Tatiana González tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta, Tatiana? No, profe, ya, qué pena. Listo. Andrea, no dice el apellido, Andrea. Buenas noches, instructor. Una Hola, Andrea, consulta. dime. O sea, lo que hay que realizar en sí es la evaluación, ¿sí? El taller no hay que solucionarlo y enviarlo. Solo es como para No, el practicar taller es y se presenta solo la evaluación. exactamente, y tienes 3 intentos de la evaluación, ¿listo? Y es en línea, Ah, listo, vale, sí, ¿vale? señor, gracias. Bueno, Lina Camargo. Lina ya bajó la mano. Hola, Andrea Qué Forero. pena, profe. Era la misma pregunta de la compañera, si el taller había que enviarlo, porque estabas diciendo que había que hacerlo en Word, pero ya entendí que solamente es práctica. Qué pena, profe. Sí, no, tranquila. Pablo Andrea Forero. Hola, profe, buenas noches. Hola, Profe, dime. vamos a tener los encuentros todos los jueves, ¿cierto? Sí, preferiblemente los jueves y pues obviamente a esta misma hora. Y estamos tratando de definir pues no es un encuentro, es una tutoría para despejar dudas, como un espacio de atención. Pero ahí no se va a explicar a dar clases así como ahorita que se explica y eso, sino que la idea es que ustedes estudien y se conecten y pregunten las dudas que tengan sobre la actividad. Es probable que arranquemos la semana que viene. Estoy definiendo el horario, sería un horario también de 1 hora. Igual lo programo y todo y se les comparte en la plataforma, ¿listo? Listo, profe. Profe, y en caso que de pronto tengamos alguna duda con las evidencias o algo así, ¿ya por qué medio nos comunicaríamos? ¿Por mensajería en territorio? Sí, la idea es que se comuniquen por la plataforma y si es dudas sobre de pronto el funcionamiento del cuestionario, pues la comuniquen y obviamente ya yo la hablo con los encargados del programa y la parte administrativa. Si es una duda específica sobre el tema, pues pueden acudir a la tutoría que les digo que se va a hacer o pueden también dejarla en el foro de inquietudes. ¿Listo? Bueno, Karen Johanna. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo está? Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que tengo unas actividades atrasadas. Entonces quisiera saber cuál es el plazo para entregarla. ¿Pero de esta competencia? Sí, señor, sino que yo vi como otro anuncio que había algo por entregar. No, en este momento pues lo que tienes que resolver es el cuestionario, pero escríbeme al correo y yo con mucho gusto te despejo la duda porque por ahora digamos que como la competencia acabó de empezar. Perdón, no sé quién tiene el micrófono abierto. Por ahora como la competencia acabó de empezar, entonces digamos que es la instrucción que hay de realizar esta actividad. Yo sé que se les da plazo para recuperar y todo, pero me toca entonces consultar con la líder de la competencia cómo es el manejo de los que de pronto tienen actividades pendientes de otros momentos para podérselos recibir y poder cargar la calificación. Entonces, escríbeme un correo con la inquietud y yo a través del correo también te la despejo. Listo. Julián Andrés. Valencia, creo que es. Sí, Valencia. Hola, profe, buenas noches. Soy Sandra, sino que estoy del de mi hijo. No, Profe, dale, tranquila. si por favor me podría indicar cómo llego al taller, porque es que no sé dónde encontrarlo. Como los pasos, por favor. Pero yo lo expliqué ahorita. Si Al estabas, taller, pues yo sí, sí he yo estado expliqué tanto el y taller como pues el cuestionario.
Pues la verdad he estado pendiente y yo sé que cuestionario y sé pues lo de la guía que yo leí, la evidencia, pero ahí está el taller, en esa Mira, parte. sí, mira. Llegas a, bueno, contenido del curso dijimos proyecto, planeación, guía de aprendizaje y busca la competencia que dijimos que era la 1528 AA1, que es esta, y mira el taller aquí, mira. Bueno, ahí ya no van a ver el que se abrió, pero digamos que es aquí donde dice clic aquí para acceder al anexo, ¿listo? Ese es el taller de práctica y el cuestionario es este de acá abajo. Ah, vale, profe. Gracias. Listo, bueno. Laura CPA, aunque Laura ya había preguntado, no sé si dejó la mano levantada o es otra inquietud. Es otra inquietud, profe. Dime, Laura. Quería preguntarle que perdón, le quería hacer la pregunta que se me fue la onda. Dios, la tenía tan clara. Se te corta y no te escucho. Ya. ¿Las clases sincrónicas van a ser los jueves? Sí, esa pregunta la hizo una compañera ahorita. Efectivamente son los jueves a las 7 y hay un espacio de tutoría que estamos por definir, muy seguramente sea los sábados de mañana. Estoy por definir eso y empezaríamos la otra semana y el espacio de tutoría sería solamente para atender dudas, no se explicaría tema ni nada por el estilo. Entonces depende, para que la aprovechen, depende de que ustedes también avancen y estudien y puedan traer las dudas a ese espacio. Pero las clases, digámoslo así, pues los encuentros sincrónicos son los jueves de 7 a 8. Listo. Lady Joana. Hola, buenas noches, profe. ¿Usted nos va a dejar la grabación? Yo creo que sería como importante repetirla. Sí, todas las grabaciones quedan en la plataforma, ustedes entran y la van a descargar, pues no va a quedar ahorita en 5 minutos, pero sí mañana, digamos que yo voy a estar trabajando para cargárselas y eso, ¿listo? Profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, no veo más manos levantadas, de todas maneras recuerden que ustedes en el foro de inquietudes pueden plantear todas las inquietudes. Bueno, la última pregunta, ya la bajaron, bueno. Pueden plantear todas las inquietudes que quieran en el foro. Recuerden que va a haber un espacio de tutoría. José Miguel, dime. Instructor, buenas noches. Una Hola, pregunta. Dime, José. ¿Cuántas Dime. sesiones vamos a estar con usted? ¿Cuántas sesiones vamos a estar con el instructor? Pues el calendario de la ficha va hasta el 26 de septiembre y pues obviamente se va haciendo de acuerdo al calendario también de las actividades y como es semanal, pues más o menos hace la cuenta. Lo que pasa es que, por ejemplo, en 8 días es festivo, tengo que consultar si se hace igual sesiones o no se hace porque no sé pues en este momento cómo está el lineamiento. Son 4 evidencias, entonces uno esperaría pues cumplir con los espacios correspondientes a las 4 evidencias. En teoría son 4 sesiones, pero como recuerden que ahorita les dije que de pronto hay un espacio de tutoría, entonces ahí pues también lo pueden contar como un espacio adicional. La actividad va hasta el 26 de julio, en ese caso pues digamos que si es respecto a esta actividad pues sería las 4 sesiones correspondientes o las 3 sesiones más la tutoría. Entonces, pues ya habría que ver cómo continúa o cómo siguen las otras actividades y las vamos desarrollando también. ¿Listo? Depende también cómo esté la programación de las guías y demás. Por Bueno, ahora sí, tengo muchas 4 gracias. encuentros. Listo. Paola Andrea, otra vez, Forero. Profe, qué pena. Profe, yo estuve revisando el material y tenemos como una carpeta que dice simuladores, algo de apoyo. No sé si eso es adicional como para uno repasar o son actividades que tenemos Sí. que hacer. No, eso es para repaso también. De hecho,
a veces tiene diferentes competencias. Pero no, o sea, si bien es bueno que naveguen, que estudien, que participen en esas actividades complementarias, recuerden que lo que tienen que hacer hasta el 26 de julio es el cuestionario, entonces no vayan a dejar de hacerlo. Y no porque en un simulador les vaya bien, quiere decir que de una se van a ir al cuestionario sin estudiar la guía ni nada, asumiendo que les va a ir bien. Estudien, sean juiciosos, repasen todo el material, naveguen bien, descárguenlo para que no haya problema de internet que les evite estudiar. Hagan el taller de práctica y ahí sí, cuando ya tengan como todo eso hecho, pues vayan al cuestionario que seguramente les va a ir muy bien. Recuerden lo que les digo, hagan el primer intento, miren cómo les va y según eso pues estudian un poco más y, y vuelven y lo hacen pues ya con una mejor estudiada, ¿listo? Bueno, Entonces, profe. muchachos, feliz noche, gracias por conectarse y nos vemos a través del foro, nos hablamos y nos vemos en el próximo encuentro y les voy avisando pues también el tema de la tutoría. Que estén muy bien. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche, muchachos. Sí, profe. Gracias. Vale, que estén muy bien. Listo.